La mayoría de los padres ha cedido a la falsa promesa de la seguridad digital. Creen que, si su hijo está encerrado en su cuarto, con la puerta cerrada y unos audífonos puestos, está a salvo. Piensan, está jugando, está entretenido, al menos sé dónde está. Hemos normalizado la imagen del adolescente enclaustrado, conectado a un universo digital que, a ojos de sus padres, es inofensivo. Pero esta percepción es una de las mentiras más peligrosas de nuestra era. La verdad es que, al ceder el control de la mente de nuestros hijos a una pantalla, los hemos entregado a un campo de batalla invisible. Hablamos de juegos aparentemente inocentes, coloridos, diseñados para el entretenimiento, donde la interacción es la clave, juegos que, silenciosamente, incorporan funcionalidades de chat, de voz y de creación de comunidades externas. La trampa está en la transición. El niño empieza a jugar con sus amigos en el entorno controlado del juego, pero rápidamente la comunicación salta a plataformas como Discord o Telegram, o a servidores privados. Y es ahí, en esas comunidades sin supervisión, donde el peligro se vuelve real. El anonimato se convierte en el arma perfecta. Criminales y depredadores se disfrazan con perfiles de niños o adolescentes. Hablan su lenguaje, ganan su confianza, y cuando menos se lo espera el joven, la conversación se torna íntima, personal, y el control sale de las manos de la víctima. Lo que empezó como un inofensivo juego de construcción, termina en una pesadilla de chantaje, acoso o exposición a material dañino. El padre, tranquilo en el salón, jamás sospecha que su hijo, al que le dejó un ratito más en el juego, está siendo manipulado por un adulto a miles de kilómetros. La soledad y el aislamiento físico del cuarto no son seguridad, son el escenario perfecto para la manipulación digital. Pero hay esperanza. A lo largo de este video os contaré qué están haciendo miles de padres, organizados y conscientes, para cambiar esta realidad. Y este terrible escalonamiento no sucede de repente. Es la consecuencia predecible de una rendición ética progresiva. La génesis de este problema está en la normalización de la distracción, en la que el dispositivo digital se convierte en el supremo pacificador de la vida moderna. Piénselo bien, ¿cuándo comienza realmente el problema? Comienza en la primera infancia, cuando la pantalla se convierte en la niñera de cristal. El smartphone o la tablet son entregados al niño pequeño, al bebé, como herramienta de pacificación instantánea. Videos con colores irreales, sonidos más altos que cualquier ambiente natural, cambios de escena más rápidos. El adulto, agotado, solo busca un minuto de silencio, pero ese minuto tiene un precio existencial. Entregar una pantalla a un niño de 0 a 3 años es someter a un cerebro en formación, a un bombardeo de dopamina artificial que distorsiona irreversiblemente su capacidad de procesar la realidad y de atender. Se crea una tolerancia a la lentitud cero. El niño, al crecer, no encuentra satisfacción en el juego imaginativo, en la lectura o en la interacción humana. El padre que normaliza el encierro del adolescente jugando es el mismo padre que le entregó el teléfono en el cochecito para que dejara de llorar. Es la traición silenciosa de la responsabilidad parental. Y la crisis de la atención, que nace en la primera infancia y culmina en la vulnerabilidad adolescente, ha colonizado a todas las generaciones. En 2012, algo se quebró dentro de la mente humana, y desde entonces, la situación solo ha empeorado. No se trató de una crisis económica, ni de una guerra visible. Fue una implosión interna. En aquel año, los índices de depresión entre adolescentes explotaron en todo el mundo occidental. Entre las chicas, los casos de profunda tristeza y desesperanza se dispararon más de 130%. Entre los chicos, el aumento superó el 150%. Y lo que es aún más grave, el índice de pérdida de vidas jóvenes por causas relacionadas con la desesperación creció de forma alarmante, más de 60% en pocos años. El mismo colapso existencial se extendió por países desarrollados y llegó también a Latinoamérica. El número de jóvenes con síntomas de depresión y ansiedad se duplicó. La mortalidad por autolesión grave entre adolescentes también aumentó a un ritmo preocupante. Era como si el mundo entero hubiera presionado un interruptor invisible, y ese interruptor tenía nombre: smartphone. De 1990 hasta 2011, las tasas de depresión entre adolescentes casi no cambiaban.
Pero en 2012, la línea se dispara como un cohete, coincidiendo con el momento en que más del 50% de los jóvenes tuvo su primer teléfono. La generación Z fue la primera en caer, pero la verdad es que la crisis de la atención es la crisis de la civilización, la colonización de todas las edades, el olvido de la solitud. El psicólogo social Jonathan Haidt llama a esto la gran reprogramación, una transformación profunda. Pero el problema, y aquí debemos ser brutalmente honestos, ha trascendido la edad. Hoy, ninguna edad es inmune a la tecnología de la distracción cuando se usa sin ética y sin límites. Piénselo. ¿Acaso los adultos hemos escapado? El adulto promedio revisa su teléfono cientos de veces al día. ¿Cuántas conversaciones familiares se han ahogado en el silencio de una cena donde 4 personas están mirando 4 pantallas distintas? El mismo descuento por retraso que impide a un adolescente estudiar, impide a un adulto concentrarse en su trabajo complejo o disfrutar de un libro. El mismo circuito de dopamina que fragmenta la mente del joven mantiene al padre o a la madre en un estado de ansiedad permanente, siempre a la espera de una notificación, de una validación. Hemos normalizado que nuestro cerebro esté en un estado de semi-alerta, incapaz de la concentración profunda, esa soledad mental que es el origen de toda idea compleja. La pensadora Hannah Arendt nos enseñó la diferencia crucial entre soledad y solitud. La soledad es el aislamiento doloroso. La solitud es el espacio vital, donde el individuo se retira para conversar consigo mismo, para examinar sus acciones, sus creencias y sus valores. Es el lugar de la reflexión ética y filosófica. La tecnología de la atención, con su flujo incesante y su miedo al vacío, ha asesinado la solitud. El smartphone es un dispositivo de compañía constante que nos prohíbe el silencio. Nos ha robado el tiempo de inactividad, el tiempo de no hacer, la fila del supermercado, el viaje en transporte, la espera, llenándolo de estímulo. Y al robarnos ese espacio, nos ha robado la posibilidad de pensar profundamente y de autoexaminarnos. Sin solitud, no hay crítica, no hay autocrítica, y por lo tanto, no hay verdadera autonomía. Byung-Chul Han, el filósofo de la transparencia, lo resume. Nos hemos convertido en máquinas de rendimiento que se autoexplotan en un constante multitasking, y la distracción del celular no es un escape, sino parte de ese régimen de autoexplotación. El adulto usa la pantalla para relajarse, pero en realidad está entrenando a su cerebro en la obsolescencia cognitiva. La mente se vuelve un simple canal de tránsito de información, sin la capacidad de retener, conectar o trascender. El sistema quiere ciudadanos funcionales, sí, pero también distraídos, solitarios y eternamente dependientes del estímulo siguiente. La crisis de la atención es, en su esencia, una crisis de la conciencia. La consecuencia directa para el adulto es la erosión de la sabiduría. La sabiduría no es la acumulación de datos, es la conexión de esos datos con la experiencia vital, un proceso que exige tiempo, silencio y memoria. Al externalizar nuestra memoria al efecto Google y al fragmentar nuestro tiempo, la sabiduría se reduce a una búsqueda rápida en Internet. La mente se vuelve un simple espejo de lo que el algoritmo le muestra, perdiendo la capacidad de generar conocimiento propio. Es la traición a nuestra propia madurez cognitiva, la neurociencia de la atrofia cognitiva y la trampa del enganche. Para entender la magnitud de la rebelión que se necesita, debemos entender el mecanismo que nos aprisiona. Lo que a todos nos afecta, del niño al anciano, es el diseño intencional. El psicólogo Skinner lo llamó condicionamiento operante. La tecnología lo ha perfeccionado. Se basa en la recompensa variable intermitente. Piensa en las notificaciones. No llegan con un patrón predecible. Esto es crucial. El cerebro nunca sabe lo que viene a continuación. Por eso permanece en un estado de alerta ansiosa, liberando dopamina a cada toque, cada desplazamiento. Este es el mismo principio de las máquinas tragamonedas. Tu cerebro se queda atrapado en el bucle de la expectativa. Y como el cerebro se acostumbra a esa dosis, el algoritmo debe escalonar el estímulo. Aquello que antes te enganchaba ya no causa el mismo efecto. Para retener tu atención, la moneda de cambio más valiosa del mundo, la plataforma te ofrece contenidos cada vez más intensos,
emocionales, extremos. Contenido político polarizado, dramas personales, performances impactantes. Esto no es casualidad, es el escalonamiento algorítmico. Te empuja a la intensidad y a la superficialidad, porque la intensidad es adictiva y la superficialidad es fácil de consumir. La mente se vuelve un receptor pasivo que exige emociones fuertes y rechaza el matiz y la complejidad. Esto explica por qué el diálogo público es tan polarizado y por qué la verdad es menos importante que la emoción. El resultado es una generación global, de todas las edades, que está desorganizada cognitivamente. El córtex prefrontal, responsable del razonamiento y la disciplina, se debilita, mientras que el sistema límbico, ligado a las emociones, queda hiperactivo. Nos volvemos más sensibles, más impulsivos y menos capaces de pensar a largo plazo. Hemos perdido la capacidad de formar memorias duraderas. El cerebro fue entrenado a buscar respuestas inmediatas, no a retener conocimiento. Es el efecto Google en su máxima expresión. La memoria no es solo un almacenamiento, es el alicerce de la sabiduría, de la creatividad y de la identidad personal. Al externalizar nuestra memoria, perdemos el proceso profundo que transforma datos en conocimiento y experiencias en significado. Pero volvamos a la primera infancia, donde el daño es estructural y potencialmente irreversible. Los estudios neurobiológicos son categóricos. El cerebro de un niño de 0 a 3 años está en la etapa crítica de desarrollo del lóbulo frontal, esencial para la regulación emocional, el lenguaje y la atención sostenida. Este desarrollo se logra a través de la interacción humana bidireccional. El bebé mira a su madre o padre, el adulto responde, y en ese ping-pong de expresiones se cablean las vías neuronales. Cuando se inserta la pantalla, la interacción se vuelve unidireccional. El niño recibe un bombardeo de dopamina artificial sin la necesidad de esfuerzo o respuesta social. Esto tiene dos consecuencias devastadoras. 1. Daño al cableado social. El cerebro no aprende a leer las señales sutiles de la emoción humana. La empatía, que nace de la observación y la imitación de las respuestas del otro, se atrofia. Se crea un déficit de interacción auténtica que se manifiesta más tarde como dificultad en la gestión de conflictos, baja tolerancia a la frustración y una creciente soledad emocional. La tecnología, usada como niñera, está formando una generación que es alfabetizada digitalmente, pero analfabeta emocionalmente. 2. La destrucción de la atención base. El bombardeo dopamínico distorsiona el punto de referencia del placer. El niño se acostumbra a una velocidad de estímulo irreal. Cuando crece, no encuentra satisfacción en el juego imaginativo, en la lectura o en la interacción humana. El daño no es solo a la atención, es a la capacidad de resiliencia. Ante este colapso generacional y la amenaza a la infancia, la reacción social y política es inevitable. La sociedad empieza a comprender que esta crisis no se resuelve con parches individuales, sino con acción colectiva y con leyes que protejan la conciencia. Estamos presenciando una rebelión de la sobriedad tecnológica. En el ámbito legal, la tendencia global es clara: retrasar la entrada al mundo del smartphone hasta la madurez. Países como Francia, Italia, China y Finlandia han implementado o están implementando fuertes restricciones al uso de teléfonos móviles en las escuelas, especialmente en la educación primaria y secundaria. El debate se centra cada vez más en elevar la edad mínima para el acceso a redes sociales e incluso al propio dispositivo, con iniciativas que apuntan a restringir el acceso hasta los 15 o 16 años. La conciencia es que, ante un dispositivo diseñado para la adicción y la manipulación, la única defensa eficaz es la regulación estructural. Y la resistencia más poderosa está surgiendo desde la base: las familias. En España, miles de padres y madres están haciendo un pacto inédito y fundamental. A través de iniciativas como Adolescencia Libre de Móviles, se han organizado en colegios y comunidades para retrasar colectivamente la entrega del primer smartphone hasta, al menos, los 14, 15 o incluso 16 años. Este pacto busca eliminar la presión social que obliga a los padres a ceder. La narrativa es simple: si todos los padres de una clase o de un colegio se comprometen a esperar, el niño no se siente excluido.
es la acción colectiva por la defensa de la autonomía cognitiva de sus hijos y la protección contra depredadores digitales. Pero la última batalla, la más importante, es individual. La realidad es que nadie va a regalar la autonomía, ni a usted ni a sus hijos. La única forma de romper la parálisis es reconocer que esta crisis es transversal y que la solución exige límites radicales. La liberación comienza con un reconocimiento simple y poderoso. La atención no es una mercancía, la conciencia no es un producto, y tu cerebro no es una máquina que debe ser programada por algoritmos externos. Tu rebelión comienza cuando decides que no vas a ser un consumidor pasivo de contenido algorítmico, sino un creador activo de tu propia mente. La resistencia se manifiesta en el silencio. Empiece a crear islas analógicas en su vida. Deje el teléfono fuera del dormitorio. Duerma. Haga comida sin celular. Converse. Dé paseos sin podcast, sin música, sin nada. Permita que su mente divague. En ese espacio de tedio, en ese silencio desconfortable, es donde la mente reaprende a sentir curiosidad, a generar ideas y a reconectarse con el propio centro. Practique el autodominio. Diga no a la notificación. No solo por disciplina, sino por dignidad. La tecnología es una herramienta poderosa, capaz de enseñar y conectar, pero el efecto es completamente diferente si la usas tú o si te usa ella. Consumir contenido te drena, crear o aprender te expande. La elección está delante de usted. Puede continuar siendo solo un espectador pasivo del mayor experimento psicológico de la historia, permitiendo que la máquina extraiga el último vestigio de su conciencia. O puede convertirse en un arquitecto consciente de una tecnología que sirva a la vida, a la profundidad del pensamiento y a la supervivencia de la empatía. El autodominio no es una opción. Es el último acto de resistencia de la humanidad en la era digital. Únete a los que se atreven a mirar la realidad a los ojos. Suscríbete al canal, activa la campana y sé parte de la conversación. Cuestiona, descubre, despierta. Gracias de verdad.